Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de cursos de antropología. Hablamos del origen del hombre, hablamos un poco de la antropología como tal, de la antropología social, hablamos de la antropología cultural, hablamos del etnocentrismo, hablamos del relativismo cultural, entre otras cosas, y hoy vamos a hablar un poco de los campos de estudios de la antropología como tal, entendiendo que, más una vez, una de las materias, uno de los desafíos más difíciles que existen en el mundo son lo que hacemos nosotros, los que estamos en las ciencias sociales, que son las materias, son las disciplinas, son las ciencias más difíciles que existen. ¿Por qué? Porque trabajamos con el ser más complejo que existe, que es el hombre. Por eso justamente es muy importante la antropología y hablar un poco de sus ramas, hablar un poco de sus campos de estudio y de todo lo que complementa, porque hoy está de moda, un decir, ¿verdad? De moda, la interdisciplinariedad, o sea, todas las disciplinas juntas ayudándose para tratar de comprender mejor lo que es el ser humano. Por eso justamente nosotros que tenemos una base científica, una base académica, no podemos muchas veces en nuestras opiniones ser demasiado simplistas con relación al ser humano y sus cuestiones sociales o culturales, etcétera, etcétera, porque el ser humano es muy complejo. Entonces tenemos que estar muy atentos cuando nosotros como profesionales emitimos alguna opinión muy simplista tratando de explicar al ser humano. No es como un motor de un vehículo que uno que tiene un problema, un repuesto y se cambia el repuesto y ya está. El ser humano es mucho más complejo y mucho más apasionante de ser estudiado. En primer lugar, la antropología es probablemente la disciplina mejor preparada para comprender su complejidad, el fenómeno humano, como lo había dicho, no solo por su perspectiva interdisciplinaria y holística, sino porque ha acompañado las más recientes transformaciones en el modo de comprenderse a sí mismo y a sus semejantes de la humanidad contemporánea. Como dije, en varias ocasiones durante esta serie de cursos, de clases. El ser humano es muy complejo y su complejidad es la que hace que esto sea mucho más apasionante. Entre otras cosas, el campo de estudio de la antropología en general, vamos a hablar de la antropología biológica o física, resultado del cruzamiento entre la antropología y la biología, centra su perspectiva sobre el ser humano en los asuntos evolutivos del hombre y en la variabilidad biológica, tanto presente como pasada. Su abordaje del fenómeno humano está fuertemente anclado, como es evidente, en lo natural y en lo físico, al punto de estudiar también otros primates no humanos, ¿verdad? Justamente por eso ahí va entrando, va también inmiscuyéndose la antropología en otras áreas, así para enriquecerse un poco más. Justamente la ciencia eh, está basada, o sea, se basa a través de teorías. Las teorías no son eternas ni absolutas, lo hay que tener muy bien en cuenta. No es un dogma, ¿sí? Entonces, las teorías pueden ir cambiando de acuerdo a los estudios que se vayan haciendo. Otro campo, la antropología sociocultural, que como ya sabemos, como ya vimos, trata la parte perspectiva en torno al fenómeno humano, aparte de sus aspectos culturales, sus costumbres, mitos, valores, normas, creencias, relatos, etcétera, etcétera. También considera sus aspectos sociales, esto es, sus formas de acción, cómo actúa, cómo se organiza, sus conflictos, sus contradicciones, se mete mucho en la parte cultural y muchos aspectos otros de su vida. Eh, Comprende, estudia, analiza al ser humano como un animal social que habita en comunidades más o menos y para las comunidades y con las comunidades, ¿verdad? Cómo se organiza, cómo se desarrolla su pensamiento, su cultura, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, la antropología cultural surgió en Estados Unidos como resultado del cisma que se produjo, la división, el quiebre entre antropólogos sociales y culturales en el siglo XX, cuyo interés se centra más en lo cultural que en lo social. Justamente para mí, al dividir, o sea, no tiene ningún sentido dividirlos, pero se divide de punto de vista, puede ser positivo porque se centran más, especializan más en un área específica, en este caso, o cultural o social, por más que como habíamos ya hablado de un poco de cultura, un poco de civilización, la cultura contiene todo, ¿verdad? Cuando uno habla de cultura, ya habla de la sociedad,
ella habla de la civilización, de la visión, de las ideologías del ser humano, etcétera, etcétera. La antropología social, típicamente británica, que prefiere hacer hincapié en las perspectivas sociales. Justamente hay dos. Por eso justamente está pintado en otro color, porque estas son las divisiones principales y nosotros en esta cátedra, en esta materia, juntamos ambas y tratamos de hablar un poco de forma básica de la visión general de estas dos vertientes, ¿verdad? La arqueología también considerada en Estados Unidos como un subcampo antropológico y en Europa como una disciplina autónoma, se centra en el estudio de cambios ocurridos a lo largo de la prehistoria y la historia humanas a través de la interpretación de los restos encontrados, o sea, los restos del hombre, las construcciones, las vasijas, todos los rastros que ha dejado en la naturaleza, va hablando y va contando también las historias del ser humano, y eso se hace a través de los especialistas arqueólogos, que es una rama como auxiliar, una rama como hermana, como prima de la antropología, que nosotros nos interayudamos, ¿verdad?, para tratar de comprender mejor en esa área, en ese campo, al ser humano. También la antropología lingüística, que para mí es muy, muy interesante, es extraordinariamente interesante, porque es el punto de encuentro de ambas disciplinas, cuyo interés es el ser humano se centra en los aspectos vinculados al lenguaje, como nuestra comprensión mental, ¿verdad?, del mundo, de la sociedad, de las cosas, aspira a comprender las dinámicas de cambio que el lenguaje ha sufrido a lo largo del tiempo, como sistema de representación y comunicación y también como un conjunto de prácticas culturales. Es muy interesante el tema de la lingüística porque aunque en muchas partes del mundo nuestras palabras sean parecidas, la visión, el punto de vista filosófico va a ser distinto y va a ser diferente teniendo en cuenta, por eso se estudia a profundidad el lenguaje del ser humano, que es una de las características que más nos diferencian con los animales, con los otros animales que habitan la Tierra. Ramas de la antropología física y sus principales ramas son, viene acá, antropología forense, la antropología genética y la paleoantropología, también llamada paleontología humana, se dedica al estudio de la humanidad primitiva y sus procesos de evolución o procesos evolutivos, como eso se complementan y se ayudan estas ramas de la antropología. Y un aspecto también quería volver a repetir. Muchas veces parece que cuando hablamos de antropología, parece que tenemos esa visión que la antropología estudia solo lo antiguo, o sea, los nativos, los pueblos antiguos, los pueblos originarios, etcétera, etcétera, cuando en realidad no es así. Obviamente que todos esos estudios son muy importantes porque si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber quiénes somos y no podemos entender y comprender hacia dónde vamos. Obviamente que la antropología hoy estudia y debería estudiar esta sociedad actual del siglo XXI, ¿verdad? Nuestro comportamiento, nuestra visión, nuestra forma de ver, nuestra perspectiva del mundo, nuestra cosmovisión, etcétera, etcétera, porque es la rama que se debe dedicar a eso, ¿verdad? No solamente a lo que también es importante, que es la parte de la que se dedica más a estudiar la antropología antigua, ¿verdad? En la antropología sociocultural sus principales ramas son antropología urbana, antropología de la religión, que es muy importante, antropología filosófica, interesantísimo, y antropología económica. Estas son algunas de las ramitas, de las ramas y de las interdisciplinas, ¿verdad?, que componen este campo muy grande y muy inmenso de la antropología que se dedica a estudiar al ser más complejo del universo que conocemos hasta ahora. Después, por último, la arqueología, que sus principales ramas son la arqueoastronomía, la arqueología subacuática, encargada de adaptar los entornos acuáticos, o sea, imagínense, antropología evolucionista y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, eh, como siempre, hacemos un pequeño repaso, una pequeña lectura y obviamente que está a consideración de cada uno que por lo menos unos 10, 15 o 20 minutos se dedique también a poder a profundizar un poquito más estos temas porque no podemos hacer el video demasiado largo. Ya es de esto, las otras partes de la complementación de estos temas corre a cargo de los estudiantes y de los participantes de este curso. Bueno, cerrando, este va acompañado de la plataforma, como material de lectura, ahora usted puede ir profundizando.
nunca olviden, esto sí siempre tengan en cuenta, siempre hacer el bien por el bien mismo, ¿sí? Hacer el bien por el bien mismo, hacer el bien sin mirar a quién.